Siempre creí que había superado el pasado, que había construido una vida donde esas sombras ya no tenían poder sobre mí. Pero aquella mañana de martes, mientras preparaba café en la cocina de mi departamento en el barrio de Caballito, entendí que algunas heridas solo duermen, nunca desaparecen de verdad. El sol entraba por la ventana como cualquier otro día, y yo llevaba puesta esa bata vieja que me regaló mi abuela Rosa años atrás, cuando todavía creía que la familia era un refugio y no un campo minado. Estaba revolviendo el azúcar cuando escuché los golpes en la puerta. No eran golpes normales, eran esos que reconoces aunque hayan pasado años. Fuertes, insistentes, con ese ritmo particular que solo una persona usa. Mi mano se quedó quieta sobre la taza. El corazón empezó a latirme rápido, tan rápido que sentí el pulso en las sienes. No tuve que mirar por la mirilla para saber quién era. Me quedé ahí parada, con los pies descalzos sobre las baldosas frías, sintiendo cómo el cuerpo entero se me ponía en alerta. Los golpes siguieron, más fuertes. Después su voz, esa voz que durante años me hizo sentir pequeña, atravesó la puerta exigiendo que le abriera. Decía mi nombre completo, María Soledad, como cuando era chica y había hecho algo que ella consideraba imperdonable. No fue solo una visita inesperada, fue la invasión de un límite que me había costado años construir con terapia, con noches sin dormir, con conversaciones difíciles conmigo misma frente al espejo. Ese límite era lo único que tenía, lo único que me mantenía entera después de todo lo que había pasado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, como siempre hacía. Las manos se me pusieron heladas aunque era verano y hacía calor. Sentí esa presión conocida en el pecho, como si alguien me estuviera apretando las costillas con fuerza. El aire me costaba entrar, y de repente estaba de vuelta en la casa de mi infancia en Flores, en ese living con los muebles antiguos que olían a naftalina, escuchando reproches que nunca terminaban. No era miedo físico lo que sentía. Sabía que ella no iba a golpearme ni nada parecido. Era algo peor. Era el recuerdo de una relación marcada por imposiciones disfrazadas de preocupación, culpas servidas como si fueran amor, y una cercanía que siempre dolió más de lo que protegió. Era recordar cada vez que mis opiniones no importaban, cada vez que mis sentimientos eran exagerados, cada vez que intentar ser yo misma era visto como un ataque personal contra ella. Los golpes pararon. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo del edificio, y solo entonces pude volver a respirar con normalidad. Me senté en el piso de la cocina, con la espalda contra la heladera, y ahí, en ese momento de silencio que siguió a la tormenta, tomé una decisión interna, silenciosa y firme. Comprendí con una claridad que me asustó, que ya no estaba dispuesta a ceder por costumbre ni por esa idea social de lo que debería ser una hija. Mi necesidad de distancia no nació del odio hacia ella, nunca fue eso. Nació del cansancio acumulado de 32 años sin ser escuchada de verdad, sin que mis límites importaran, sin que yo importara más allá de cumplir con el papel que ella había escrito para mí. Esa tarde me quedé pensando en cómo había llegado hasta acá, a estar escondida en mi propia casa temblando por unos golpes en la puerta. Y la verdad es que la historia viene de lejos, de cuando era tan chica que ni siquiera entendía que lo que pasaba no era normal. Desde mi infancia, la relación con mi madre estuvo marcada por el control y la falta de respeto a mis emociones. Yo era una nena callada, de esas que se sientan en un rincón con un libro y no molestan, pero eso nunca fue suficiente para ella. Siempre había algo mal, algo que corregir. La ropa que elegía era inapropiada. Las amigas que tenía no eran convenientes. Las cosas que me gustaban eran tonterías. Crecí aprendiendo a callar, a adaptarme como un camaleón y a minimizar mis propios sentimientos para evitar conflictos, que siempre parecían inevitables. Recuerdo una vez, tendría unos 9 años, que volví de la escuela llorando porque una compañera me había dicho algo feo. En vez de consolarme, mi madre me dijo que dejara de ser tan dramática, que en la vida había cosas peores y que mejor me acostumbrara. Así eran las cosas en casa. Mis problemas nunca eran lo suficientemente importantes. Mis lágrimas eran exageraciones. Mis alegrías eran ingenuidades. Esa dinámica se normalizó tanto que durante años pensé que era parte natural del amor, que así era como las madres cuidaban a sus hijas. Pensaba que todas mis amigas vivían lo mismo, aunque cuando iba a sus casas y veía cómo sus madres les hablaban con dulzura, sentía una punzada de algo que no sabía nombrar. Envidia, tal vez, o tristeza. Con el tiempo, sobre todo después de mudarme sola a los 25, empecé a notar las consecuencias de todo eso. Mis decisiones siempre venían acompañadas de una culpa pesada que me daba vueltas en el estómago. Quería cambiar de trabajo y sentía que la estaba traicionando. Quería salir de viaje y me parecía que era una egoísta. Mis logros, cuando los había, parecían insuficientes. Terminé la universidad trabajando de día y estudiando de noche,
Me recibí de contadora con honores, y lo único que ella dijo fue que había tardado 1 año más de lo normal. Mi independencia era vista como traición. Cada cosa que hacía por mi cuenta, cada decisión que tomaba sin consultarle, era interpretada como un rechazo hacia ella. Y cada intento de poner límites, tímido y torpe al principio, era visto como una provocación. Cuando le dije que no podía ir a su casa todos los domingos porque necesitaba tiempo para mí, se enojó tanto que no me habló durante 2 semanas. Después apareció en mi trabajo llorando, diciendo que yo la estaba abandonando como había hecho mi padre. Al convertirme en adulta, entendí que el vínculo no era sano. No se trataba de pequeños desacuerdos como tienen todas las familias, de esas discusiones por pavadas que se resuelven con un mate y una charla. Era un patrón constante que afectaba mi autoestima y mi estabilidad emocional. Empecé terapia con la doctora Méndez hace 3 años, y en esas sesiones fui destapando cosas que había guardado bajo llave toda mi vida. Aún así, cortar no fue inmediato. Primero tuve que aceptar que protegerme no me hacía una mala hija, que poner distancia no era abandono, sino supervivencia. Y ese proceso fue más doloroso que cualquier cosa que ella me hubiera dicho. Después de aquel día en que apareció sin avisar en mi puerta, pasé horas enteras tirada en el sillón del living, con la vista clavada en el techo, dándole vueltas y vueltas a lo mismo. El ventilador giraba despacio haciendo ese ruido conocido, y yo no sentía alivio inmediato, sino una mezcla rara de culpa, tristeza y determinación que me revolvía el estómago. La culpa era la peor parte. Me repetía que era mi madre, que me había criado sola después de que mi papá se fuera, que había trabajado en esa fábrica textil del 11 durante años para que no me faltara nada. Y era verdad, todo eso era verdad. Pero también era verdad que yo no podía seguir así, que algo en mí se estaba rompiendo de una forma que ya no podía ignorar. Sabía que el paso que estaba por dar tendría consecuencias profundas. Mis tías iban a opinar, mis primas iban a preguntar, los vecinos del barrio iban a murmurar. En nuestra familia nadie se distanciaba de la madre. Era casi un sacrilegio. Pero también entendí, con una claridad que me dolió, que seguir igual tendría un costo aún mayor. Ese costo lo estaba pagando con mi salud mental, con mis relaciones, con mi capacidad de ser feliz. Tomé distancia no como castigo hacia ella, sino como acto de supervivencia emocional. Empecé a organizar mi vida desde un lugar más consciente. Bloqueé su número de teléfono después de 3 días de mensajes constantes. Fue raro ver la pantalla sin sus llamadas perdidas, sin sus mensajes largos llenos de reproches disfrazados de preocupación. Al principio revisaba el celular cada 5 minutos esperando algo, como si mi cuerpo no entendiera todavía que había tomado esa decisión. Busqué más apoyo profesional. Las sesiones con la doctora Méndez pasaron de ser quincenales a semanales. Ahí, en ese consultorio chico de Almagro con las paredes pintadas de verde claro, empecé a revisar recuerdos que siempre había justificado. Esa vez que me gritó frente a mis amigas cuando tenía 15 años porque llegué media hora tarde. Esa Navidad que arruinó porque yo había llevado un novio sin avisarle antes. Ese cumpleaños mío de los 25 donde se pasó toda la cena hablando de lo difícil que era su vida. Fue un proceso incómodo, como sacarte una venda de una herida que nunca cicatrizó bien. Dolía mirar las cosas sin los filtros que había puesto durante años, sin las excusas, sin el pero ella también sufrió. Sin el es así porque me quiere. Era ver la verdad pelada, y la verdad no era linda, pero era necesario. Necesario para reafirmar mi derecho a decidir sobre mi propio espacio, sobre mi propia vida, sobre quién entraba en mi casa y en mi cabeza. Por primera vez en 32 años sentí que mi vida me pertenecía a mí. Durante esos días de silencio forzado, confirmé que la calma que comenzaba a sentir no era egoísmo como ella me había hecho creer siempre. Era el resultado de, por primera vez, priorizar mi bienestar sin pedir permiso a nadie. La distancia se transformó en una forma de sanar, aunque todavía no imaginaba hasta dónde llegaría todo esto. Porque lo que vino después fue algo que nunca planeé, algo que en esas noches de reflexión ni se me pasó por la cabeza. La situación iba a escalar de una forma que me obligaría a tomar decisiones que jamás pensé que tendría que tomar. La situación escaló de una forma que jamás planeé. Lo que comenzó como una decisión personal de tomar distancia terminó convirtiéndose en un proceso legal que me obligó a enfrentar cosas que había preferido dejar, guardadas para siempre. Todo empeoró cuando ella empezó a aparecer en lugares donde yo estaba. Primero fue en el supermercado del barrio, después en la puerta de mi trabajo. Una tarde salí de la oficina y ahí estaba, parada en la vereda de enfrente, mirándome fijo. No me dijo nada, solo me miraba. Mis compañeros me preguntaron quién era esa señora, y yo no supe qué responder. La gota que rebalsó el vaso fue cuando entró a mi edificio. El portero, don Carlos, me contó que había subido hasta
mi piso diciendo que era mi madre y que tenía que entregarme algo urgente. Cuando él le dijo que yo había pedido que no la dejara subir, ella armó un escándalo en el hall. Gritaba que yo era una desagradecida, que la estaba matando de a poco, que qué iban a pensar los vecinos de una hija así. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama con la luz prendida, saltando con cada ruido que venía del pasillo. Al día siguiente llamé a la doctora Méndez y le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé me dijo algo que me quedó grabado. María Soledad, vos tenés derecho a sentirte segura en tu propia casa. Fue ella quien me sugirió que consultara con un abogado. Al principio la idea me pareció exagerada, excesiva. Llevar a mi madre a los tribunales sonaba como algo que solo pasaba en las películas o en familias mucho más rotas que la mía. Pero después de pensarlo durante días, de escribir en mi cuaderno todas las cosas que habían pasado en el último mes, entendí que no tenía otra salida. El proceso legal se convirtió en algo impulsado por la necesidad de establecer límites claros y protegidos por la ley. No fue una elección impulsiva, sino el último recurso después de intentos fallidos de resolverlo de otra manera. Había intentado hablar con ella por mensaje. Había intentado que mis tías intervinieran. Había intentado todo lo que se me ocurrió antes de llegar a este punto. El doctor Romero, el abogado que me recomendó una amiga del trabajo, fue claro conmigo desde el principio. Me explicó que podía pedir una restricción perimetral, una orden para que ella no se acercara a mí ni a mi domicilio. Pero para eso necesitaba pruebas, documentación, testimonios. Necesitaba revivir todo. Reunir documentos, revivir episodios y poner en palabras lo que durante años había sido normalizado. Fue emocionalmente agotador. Tuve que conseguir los mensajes que me había mandado, las capturas de pantalla de sus llamadas perdidas, el testimonio de don Carlos sobre el escándalo en el edificio. Mi jefa tuvo que escribir una carta confirmando que mi madre había aparecido en el trabajo. Cada paso implicaba enfrentar la realidad sin adornos, sin las justificaciones que siempre encontraba para ella. Tuve que aceptar que el daño existió, que no era producto de mi imaginación ni de mi sensibilidad, exagerada como ella siempre me había dicho. El daño era real, estaba documentado, había testigos. La parte más dura fue escribir mi propio testimonio, sentarme frente a la computadora y escribir todo lo que había vivido desde chica, todo lo que había callado, todo lo que había minimizado. El doctor Romero me dijo que fuera específica, que pusiera fechas y lugares cuando pudiera recordarlos. Tardé una semana entera en terminarlo. Aún así, avancé con convicción. No buscaba venganza ni castigo, y eso lo tenía claro. Solo quería un marco que garantizara mi tranquilidad. Algo que le dijera a ella que no podía seguir haciendo lo que hacía. Entendí que cuidar de mí también podía significar tomar decisiones firmes, incluso cuando éstas rompían con expectativas familiares profundamente arraigadas, con esa idea de que la familia se aguanta todo, de que la ropa sucia se lava en casa. La espera fue uno de los periodos más difíciles de mi vida. Desde que presentamos la solicitud en el juzgado hasta la fecha de la audiencia pasaron 10 días que parecieron eternos. 10 días llenos de pensamientos contradictorios que me perseguían, desde que me despertaba hasta que lograba dormirme. Siempre tarde, siempre mal. Me despertaba a las 4 de la mañana con el corazón acelerado, pensando en todo lo que podía salir mal. ¿Y si el juez no me creía? ¿Y si pensaba que yo estaba exagerando? ¿Y si mi madre lograba convencerlo de que yo era la mala de la historia? Ella siempre fue buena para eso, para darse vuelta a las situaciones y quedar como la víctima. A veces dudaba de todo. Me preguntaba si no estaría siendo demasiado dura, si no había otra forma de resolver esto. Recordaba cosas lindas de mi infancia, esos pocos momentos buenos que existieron, como cuando me enseñó a cocinar ñoquis un domingo de lluvia, o cuando me compró mi primera bicicleta con el aguinaldo que había ahorrado. En esos momentos de debilidad agarraba el teléfono con ganas de llamarla y decirle que olvidemos todo, que volvamos a intentarlo. Pero después me acordaba de por qué estaba haciendo esto. Me acordaba del miedo que sentí cuando la vi parada frente a mi trabajo. Me acordaba de las noches sin dormir, de los ataques de ansiedad que me agarraban de la nada, de esa sensación constante de estar en peligro. Y entonces reafirmaba mi postura con más fuerza. Me decía a mí misma que estaba haciendo lo correcto. Durante ese tiempo, aprendí a sostener mi decisión sin explicarla a todos, porque había gente que no entendía, que me miraba raro cuando les contaba que estaba tramitando una restricción contra mi madre. Mi tía Marta me llamó llorando, diciéndome que estaba destruyendo a la familia. Algunos primos dejaron de hablarme. Una amiga de la infancia me dijo que yo era una exagerada, que todas las madres son complicadas. Me refugié en rutinas simples que me mantenían cuerda. Me levantaba, me bañaba, iba a trabajar, volvía a casa.
cocinaba cosas fáciles, miraba series sin prestar mucha atención. Trataba de mantener la mente ocupada. Los fines de semana eran los peores porque tenía demasiado tiempo libre para pensar. Me apoyé en las personas que sí me entendían. Luciana, mi amiga de la universidad, venía a casa y se quedaba horas conmigo, tomando mate y hablando de cualquier cosa menos del tema. Mi compañera de trabajo, Fernanda, me cubría cuando yo tenía que faltar para reuniones con el abogado. La doctora Méndez me daba turnos extras cuando sentía que no podía más. La ansiedad convivía con una esperanza, silenciosa, que no me animaba a nombrar en voz alta. No sabía cuál sería el resultado de todo esto. Si el juez iba a darme la razón o si iba a decir que esto era un asunto familiar que tenía que resolver por mi cuenta. El doctor Romero me había advertido que estos casos son complicados, que los jueces a veces son reacios a intervenir en conflictos entre madres e hijas. Los recuerdos me aparecían sin aviso, en momentos raros. Estaba haciendo fila en el banco y de repente me acordaba de aquella vez que me tiró el plato de comida porque no me había gustado lo que cocinó. Estaba en el colectivo volviendo del trabajo y me venía a la mente esa Navidad donde me hizo llorar delante de toda la familia porque había cortado con mi novio de ese momento. Pero sí tenía claro algo, y eso me mantenía firme. Pasara lo que pasara en esa audiencia, ya había dado un paso fundamental. Dejar de traicionarme a mí misma para mantener una paz que nunca fue real. Había dejado de elegir su tranquilidad por encima de mi salud mental. Y eso, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque me cueste relaciones familiares, era algo que no me iba a arrepentir. El día del tribunal llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me levanté temprano, aunque la audiencia era a las 11 de la mañana. Me cambié de ropa 3 veces, buscando algo que me hiciera ver seria pero no agresiva, que mostrara respeto pero también determinación. Al final me puse un pantalón negro y una camisa blanca. Nada llamativo. El doctor Romero me esperaba en la puerta del juzgado de tribunales. Me saludó con un apretón de manos y me explicó otra vez cómo iba a ser todo, aunque ya me lo había dicho 1000 veces. Creo que se dio cuenta de que yo estaba nerviosa porque me puso una mano en el hombro y me dijo que respirara tranquila, que todo iba a estar bien. La sala era más chica de lo que imaginaba. Paredes color crema, un escritorio grande adelante donde estaba la jueza y bancos de madera para los que esperaban. Mi madre ya estaba ahí sentada con su abogado, un hombre mayor de traje oscuro. Cuando entré, ella me miró con una expresión que no supe descifrar. No era enojo exactamente, era algo más complejo. Una mezcla de dolor y bronca y algo que podía ser decepción. El día del tribunal fue sobrio y cargado de tensión. La jueza Fernández era una mujer de unos 50 años con anteojos y una expresión seria pero no fría. Pidió que cada parte expusiera su versión de los hechos. El abogado de mi madre habló primero, pintándola como una madre preocupada que solo quería saber de su hija, que había sido injustamente bloqueada y alejada sin razón. Después habló el doctor Romero. Presentó los mensajes, los testimonios, las pruebas de las apariciones en mi trabajo y en mi edificio. Explicó que esto no era un simple conflicto familiar, sino un patrón de acoso que estaba afectando mi vida cotidiana y mi salud mental. Mencionó mis crisis de ansiedad, las noches sin dormir, el miedo constante. Cuando me tocó hablar a mí, sentí que la voz me temblaba al principio, pero después de las primeras frases encontré una firmeza que no sabía que tenía. Le conté a la jueza sobre mi infancia, sobre los años de terapia, sobre mi necesidad legítima de tener espacio propio. Le expliqué que no buscaba castigar a nadie, solo protegerme, que no era odio lo que me traía acá, era supervivencia. Mi madre también habló. Lloró, dijo que yo era todo lo que tenía, que no entendía por qué la estaba lastimando así. Dijo cosas que en otro momento me hubieran hecho dudar, me hubieran llenado de culpa, pero esta vez pude escucharlas desde otro lugar, desde un lugar donde sus lágrimas no anulaban mi derecho a estar bien. La jueza se tomó unos minutos para revisar todo. Minutos que se sintieron como horas. Yo miraba mis manos, las uñas que me había mordido durante toda la semana. Escuchar la resolución fue un momento decisivo que marcó el cierre de una etapa dolorosa. La jueza concedió la restricción perimetral, 100 metros de distancia mínima, prohibición de contacto por cualquier medio, vigencia de 6 meses renovables. Habló sobre la importancia del respeto a los límites personales, sobre el derecho de cada persona a decidir sobre sus vínculos. No sentí euforia cuando lo escuché, sino una profunda sensación de validación. Por primera vez, una autoridad externa reconocía mi derecho a poner límites, reconocía que lo que yo había vivido era real y merecía protección. Al salir del juzgado, el aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Había empezado a llover suave, una de esas lluvias de primavera que limpian todo.
Caminé unas cuadras sola, sin rumbo fijo, dejando que la lluvia me mojara un poco. Sentí el peso de años empezar a levantarse lentamente. No porque todo estuviera resuelto mágicamente, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora tenía un respaldo que me permitía seguir, adelante sin miedo constante. El silencio que vino después fue distinto a todos los anteriores, más liviano, más mío. Ya no era el silencio tenso de estar, esperando que ella apareciera en cualquier momento. Era un silencio elegido, protegido, respetado por la ley. Hoy, varios meses después, miro hacia atrás con compasión por la mujer que fui y con respeto por la que me convertí. Entendí que la maternidad no justifica el daño, que el amor no puede ser una excusa para el control. Y entendí también que elegir la distancia, a veces, es la forma más honesta de preservar la propia vida emocional. No es abandono, no es frialdad, no es falta de amor, es cuidado propio, es salud mental, es supervivencia.